tal? Buenos días. Hoy vamos a continuar con nuestras clases asincrónicas y en esta oportunidad vamos a avanzar un poco más acerca de algunos aspectos vinculados con la fonética del español, pero no pensados desde el punto de vista sistémico o de su funcionamiento, que de alguna manera hemos planteado en la clase anterior, sino más bien desde la perspectiva del cambio lingüístico. Sabemos precisamente que es en el campo de la oralidad en donde se producen múltiples variaciones en torno a las realizaciones orales de una lengua. Por ese motivo, este aspecto, junto con el léxico y de las estructuras y el de las estructuras sintácticas, son aspectos que conviene revisar. En este campo, entonces, vamos a avanzar sobre algunas cuestiones vinculadas con los procesos del cambio lingüístico, por lo cual estaríamos entrando en el terreno de la sociolingüística y de la lingüística histórica, es decir, cómo esos fenómenos de la oralidad van apareciendo en forma esporádica o en forma sistemática, de manera que en algunos casos se van gramaticalizando, es decir, que van formando parte de los rasgos distintivos o característicos de la lengua. Bien. Como ya les decía, los cambios fonéticos son indicadores, según Labo, del cambio de las lenguas y estos indicadores tienen que ver precisamente con algún tipo de señalamiento, ¿no? Como ya me has dicho, el concepto de señalamiento, de deixis, tiene que ver precisamente con esto, como algunos de esos rasgos en este caso de la oralidad, también son marcadores de situaciones de intercambio determinadas, pero también marcadores de rasgos diacrónicos, es decir, rasgos históricos. Entonces, estos rasgos o estas marcas también no solo pueden referirse, por ejemplo, a cuestiones de cronolecto, de registro histórico, sino también a marcas de registro situacional o registro que tiene que ver con una marca de identidad de determinadas comunidades lingüísticas. Entonces, considero que es relevante pensar la fonética desde esta perspectiva, ya que nos pone en una relación del problema, digamos, de este objeto de estudio más global y que se articula con otros fenómenos del lenguaje que son importantes tener en cuenta a la hora de elaborar estrategias para la comprensión, estrategias didácticas para la comprensión. Desde esta perspectiva de la sociolingüística del Labo, tenemos que pensar que el lenguaje es un instrumento de comunicación, o sea, recuperamos este concepto y por lo tanto como herramienta, como instrumento de comunicación suele ser empleado por comunidades de habla. Cuando hablamos de este concepto de comunidades de habla nos referimos a comunidades, en principio comunidades pequeñas, los entornos, que pueden ser el barrio, la ciudad, una región un poco mayor, y luego, bueno, por supuesto, en el contexto actual podemos hablar de la comunidad global. Pero en su comienzo, este concepto de comunidad de habla está relacionado precisamente con esas pequeñas comunidades, los entornos, podríamos decir, en la que los hablantes hacen uso de la lengua. Y por tanto, esa, esa, esa lengua, esa manera de expresarse, va a tener indicadores que tienen que ver precisamente con rasgos identitarios de esa comunidad de habla. Rasgos identitarios que solo pueden funcionar o suelen funcionar en esas mencionadas comunidades.
Por otra parte, bueno, esta idea de cambio lingüístico, como ya lo hemos anunciado, proviene de la lingüística diacrónica y también de la lingüística variacionista, es decir, que observa los rasgos en los que se va diferenciando a lo largo de un proceso temporal eh, eh, la emisión oral, sobre todo la emisión oral, que es el espacio, como ya hemos visto, como ya hemos mencionado, el espacio de la oralidad en donde se producen con mayor frecuencia o con mayor movilidad estos cambios, eh, siendo la oralidad un espacio de mayor innovación. Esto es importante también a la hora de la enseñanza de una lengua extranjera, porque la escritura, como ya hemos dicho también en otros videos, tiene un marco de estabilidad, mientras que la competencia en la oralidad tiene que ver también con la competencia de adaptarse a nuevos escenarios enunciativos. Eh, Existen muchas causas que provocan el cambio eh, y aquí suele filtrarse un prejuicio tradicional o que viene de la lingüística tradicional, en donde el cambio lingüístico se percibía como un proceso de degradación y corrupción de la lengua. Es decir, si pensamos la lengua oral o el funcionamiento de la lengua oral en relación con la escritura, muchas veces estas formas innovadoras se interpretan como casi desde una perspectiva apocalíptica, digamos, se interpretan como elementos nocivos que van destruyendo la unidad lingüística, cosa que, como ya hemos visto, no es así. En estos procesos de cambio, Labo identifica al menos dos momentos. Por un lado, el momento en que aparece ese elemento innovador, que a veces o en general suele ser ocasional y que puede estar provocado por factores internos y mecánicos que dependen de las realizaciones orales que se han realizado o que se realizaron en una época histórica. Tiene que ver con factores entonces sociales, factores que están vinculados con el rango etario de los hablantes, con la pertenencia o no a determinados grupos, pero también con la conformación especial de los órganos articulatorios y también por tradiciones y contactos con otras lenguas. Eh, Esto provoca un escenario en el que el cambio está, podemos decir, como a flor de piel, ¿no? Entonces, es interesante también, si bien en esta diapositiva lo estamos planteando desde una perspectiva quizás más histórica, más diacrónica, en el sentido de procesos lingüísticos que acaecieron en el tiempo pasado, pero también lo podemos pensar en términos de la historia actual, es decir, lo que está pasando actualmente en la oralidad, y para ello, bueno, es importante para el investigador, para el profesional, eh, estar con el oído atento y tratar de identificar esos problemas, entre comillas, es decir, esas situaciones que se debaten, digamos, entre la innovación y la tradición. Bien, el segundo momento es el de la difusión del cambio, es decir, el cambio lingüístico es constante, pero esto es decir, se da a lo largo de todo el proceso histórico, pero también a lo largo de nuestras prácticas cotidianas. Y como hemos dicho, está determinado por circunstancias de distinta índole. Eh, y esos cambios no siempre se difunden o no siempre permanecen, pueden ser cambios esporádicos. Pero cuando ese cambio se difunde y ese rasgo innovador va siendo un rasgo que prevalece sobre otros, comienza
a afectar de alguna manera al conjunto de la lengua, porque ese rasgo comienza a incorporarse a las prácticas discursivas, a las prácticas lingüísticas de una comunidad, quizás en primer momento más pequeña, pero luego extendiéndose a otras comunidades. Y esto tiene que ver precisamente con, bueno, costumbres, con comunidades que se consideran o se autorrepresentan como, o se representan como más prestigiosas, etcétera, etcétera. Entonces, como decimos, estas innovaciones pueden tener, ir teniendo más prestigio y por lo tanto pueden, y generalmente se aceptan como parte, como rasgo de esa lengua, y ahí intervienen algunos aspectos como el de la normalización, es decir, se establecen las reglas para eso que era asistemático, y la gramaticalización, es decir, esas prácticas o esas formas que de alguna manera eran esporádicas, terminan convirtiéndose en parte del sistema lingüístico. Bien. En cuanto a los factores de cambio, Labov propone pensar algunos aspectos que, si bien él los mira desde una perspectiva sincrónica y diacrónica, creo que nos sirve a nosotros también como espacio de reflexión para las prácticas pedagógicas. Uno de los factores esenciales del cambio, según Labo, son los factores sociales, es decir, esos elementos o esos rasgos y esas marcas que están motivados o prestigiados o desprestigiados según la dinámica de los grupos sociales, la cuestión de la relación entre clases dominantes y clases dominadas, entre discursos hegemónicos y discursos no hegemónicos, y también los campos de circulación de esas innovaciones, ¿no? Dentro de un circuito profesional, dentro de un sector que tiene un nivel de formación o un nivel educativo, o entre sectores que tienen marcas distintivas de sexo, edad, etcétera, etcétera. Todos estos rasgos que son propios del estudio de la sociolingüística los van a ver en la asignatura específica. Otros factores tienen que ver con rasgos, con situaciones vinculadas con lo político, tanto en lo que se refiere a desplazamientos migratorios de una población, como sucedió, por ejemplo, a fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX en la Argentina, o bien a procesos un poco más complejos y más, no más complejos, sino más invasivos, como puede ser la intervención militar de determinadas regiones, lo cual provoca una interacción lingüística más forzada, ¿no? Y esto también tiene que ver con el proceso de adquisición y de incorporación bueno, de expresiones léxicas, pero también de prácticas de fonéticas y de, de configuración, ¿no? De la emisión de determinados sonidos, fonemas. Bien, otro de los factores, perdón, que intervienen, podemos agrupar acá en los factores culturales muchos rasgos vinculados con las grandes producciones literarias, pero también con procesos religiosos, ya que las religiones, sus prácticas de culto, usan un lenguaje específico o con ciertos rasgos de connotación o de significación, y son, sobre todo las prácticas de culto, espacios en los que suelen generalizarse estos hábitos lingüísticos, ¿no?
Y a partir de allí, bueno, generalizarse en las comunidades de habla o en las comunidades de uso y luego desde allí hacia otros espacios. Eh, por ejemplo, hay un ejemplo muy tradicional que es el de la palabra talento, que en el contexto bíblico, en el contexto de la lectura de los evangelios, la palabra talento tiene un significado muy reducido que se refiere a un tipo de moneda que se usaba, ¿no? Entonces, en esas parábolas en donde el señor del campo distribuye los talentos, que en realidad son monedas, luego se hace una reinterpretación de eso en el sentido más de habilidades, de competencias, etcétera, etcétera. Entonces, se van produciendo desplazamientos semánticos en el uso de la lengua. Y esto también se produce en las prácticas de la oralidad. Es decir, que afecta el aspecto o el nivel fonético de la lengua. Bien, también existen los factores geográficos que a veces dificultan y otras veces favorecen la difusión de los cambios. Por ejemplo, cuando se trata de zonas muy aisladas, los cambios suelen producirse en esa región y no se trasladan a otros campos o a otras comunidades. Mientras que en zonas de intenso intercambio o de circulación, los cambios suelen adoptarse y además llevarse a los nuevos espacios de interacción. Esto suele suceder, por ejemplo, o sea, esta cuestión de trasvasamiento lingüístico, como hemos dicho, suele suceder, como hemos dicho, en zonas fronterizas, ¿no? Que van generando esas interlenguas en donde aparecen elementos de dos idiomas. Bien, veamos entonces en este escenario donde lo fonético lo ponemos en juego en función de todos estos procesos sociolingüísticos, podemos ver que una especie de clasificación, organización de estos cambios lingüísticos que son interesantes en la medida en que cuando uno trabaja con alumnos en situaciones comunicativas reales de inmersión lingüística, es decir, el alumno que va y se instala en una comunidad de hablantes, muchas veces el conocimiento de estos procesos o de estos fenómenos ayuda a comprender también los procesos de comunicación y de intercambio. Bien, por un lado podemos hablar de los fenómenos de supresión de sonidos. Eh, Muchas veces es interpretado como procesos que están vinculados con pronunciación poco cuidada o en un contexto más informal o donde hay una instancia de cierta familiaridad, o de un habla más relajada, es decir, situaciones que comprometen menos la imagen, eh, la imagen del enunciador, en el sentido de que no está cuidando provocar determinados efectos como puede suceder en situaciones de mayor formalidad o situaciones de examen, situaciones de presentación para acceder a un trabajo, etc. Perdón. Bueno, esta supresión de sonidos se clasifican según dónde se provoque esta supresión. Si es en el inicio de la palabra, solemos decir, se llaman a este fenómeno el fenómeno de aféresis. Eh, la aféresis puede suceder, como digo, en forma eh, regular
a veces es interpretada como un vicio, entre comillas, del lenguaje, y otras de alguna manera alternan la forma eh, completa y la forma en la que se ha producido la abreviación de la palabra por supresión de estos sonidos. Por ejemplo, ahí tenemos en primer lugar la palabra violonchelo. Fíjense que el signo está indicando hacia la izquierda, el signo, el, y entonces tenemos la palabra chelo, ¿no? Fíjense que pierde no solo un sonido, sino dos sílabas. Pero ambas son admitidas en el ámbito de uso de la música y en el uso común también. Veamos también la otra palabra, autobús, que tenemos la forma, de la cual tenemos la forma bus, si bien no es muy usado en el ámbito eh, de nuestro uso cotidiano en la zona del norte, pero se va extendiendo cada vez más debido, bueno, a eh, estos procesos de globalización de los usos lingüísticos. En tercer lugar, fíjense la forma mano, de hermano, que evidentemente no es demasiado extendida, aunque sí a través de los medios, sobre todo en telenovelas o en programas televisivos donde aparece la variante mexicana, suele aparecer estas expresiones, ¿no? Mano, manito, como hermano, hermanito, expresiones de afectividad. En muchos casos, estos procesos tienen que ver, por eso decimos en contextos de uso, tienen que ver con un acercamiento, ¿no? Podríamos decir en términos de Charcot, el efecto discursivo es provocar el acercamiento con el interlocutor. Lo mismo suele suceder con los hipocorísticos, que son estas expresiones reducidas de los nombres de las personas, que suelen también, como digo, usarse en contextos de afectividad. Así como de Antonio tenemos Toño, o de Josefina, Fina, etc. Bien, otro de los fenómenos es la apócope, que es la pérdida de sonido al final de la palabra, que esto es sumamente común en español, en su proceso de conformación histórica como lengua, pero también en el uso cotidiano, ¿no? Y generalmente el sonido que se mantiene es el sonido tónico, o sea, en el que está el acento, y suele perderse, suele desaparecer la parte no acentuada. Entonces, por ejemplo, de la preposición para tenemos pa, que es muy, muy generalizado, aunque no se admita como norma lingüística, o pa de papá, que ahí tenemos de nuevo ese rasgo de afectividad, pero también tenemos formas como el tercer ejemplo, alguno, algún, que son dos posibilidades de realización aceptadas y se usan en determinados contextos de uso eh, según el entorno lingüístico. La lengua prefiere alguno o prefiere alguno, ¿no? Lo mismo como las formas grande y gran, que son formas aceptadas por el sistema lingüístico. Lo mismo sucede con san, santo, mucho, muy, bici, bicicleta. Fíjense, eh, la expresión compu por computadora, la expresión foto por fotografía, y también sucede en función de esto que decíamos, los hipocorísticos, estas expresiones de afectividad que reducen o hacen una versión abreviada del nombre del antropónimo, como en el caso acá de Cris, Cristina. Bien. Otro, otro fenómeno vinculado con la supresión de sonidos es la síncopa, que tiene que ver con la supresión de sonidos en el interior de palabras. Así que, por ejemplo, tenemos de la palabra natividad,
que es una palabra que existe en el léxico del español, pero de esa palabra surge la palabra Navidad, que si bien significan lo mismo, la palabra Navidad tiene, con ese proceso de síncopa, un rasgo, digamos, semántico específico y se usa en contextos de uso específico vinculados con fiestas religiosas, etc. O sea, fíjense cómo acá un fenómeno, un poco lo que les decía al comienzo, un fenómeno de carácter fonético afecta también el nivel semántico, el nivel de sentido de la palabra. Bueno, en todavía, como todavía, podemos ver esa supresión del sonido dental entre las vocales y puede ser un rasgo que marca una variedad dialectal, es decir, una un rasgo que puede caracterizar una zona de uso, una zona geográfica, también alante, por adelante, etc. También tenemos palabras que al perder sonidos en el interior producen dos formas que tienen un significado específico, ¿no? Un poco como sucede en el primer ejemplo. Entonces, el verbo masticar, podemos tener la forma mascar, y la forma mascar tiene un rasgo que está con un rasgo más peyorativo, ¿no? Casi como una animalización de la persona cuando usamos este verbo referido a un sujeto animado, persona. Bien. También tenemos fenómenos de adición de sonidos. En muchos casos, la, la pronunciación es un poco difícil de articular y entonces el hablante recurre a un apoyo articulatorio en ayuda de esa posibilidad de pronunciar. Y este apoyo articulatorio muchas veces se expresa en el agregado, la añadidura de un sonido. En algunos casos puede suceder con palabras que provienen de otras lenguas modernas, pero también es un fenómeno histórico y se dio en muchos casos en palabras que provenían sobre todo del latín, bueno, en las que se provocaban estas formas de pronunciación un poco extrañas al oído de las comunidades de hablantes y por lo tanto se fueron agregando sonidos para facilitar la pronunciación. En parte, acá recordemos eso que dijimos al comienzo, de cómo muchas veces la pronunciación o el cambio lingüístico, fonético, tiene que ver con factores de la mecánica de articulator, es decir, cuestiones también de carácter físico. Bien, la adición de sonidos, tenemos tres fenómenos también. En primer lugar, la prótesis, que tiene que ver con la adición de un sonido eh, eh, al inicio de la palabra. Veamos sobre todo en este sonido S, sibilante, perdón, seguido de una consonante, ¿no? Y acá pongo un ejemplo de ski, de la palabra extranjera, que eh, se castellaniza en esquí. Fíjense con la añadidura de una E. Este recurso es muy frecuente, como les dije, sobre todo en los procesos históricos. Por ejemplo, en la palabra scutum, el latín scutum, tenemos la adición del sonido E al inicio de la palabra, que va a dar nuestra palabra del castellano, escudo. Y así con muchos ejemplos, ¿no? Escola, escuela, etcétera, etcétera. Pero también se dan fenómenos que están vinculados con la oralidad cotidiana, como emprestar, por prestar, o de entrar, por entrar.
Bien. Eh, Al final de la palabra suele añadirse sonidos, aunque ya hemos visto que lo más frecuente es la pérdida de sonido. Y también sucede en contextos en donde se recuperan expresiones de otra lengua. Así, por ejemplo, de lunch, la forma castellana apropiada o adoptada es lunche, de sándwich, sándwiche, aunque sabemos que en la realización concreta puede haber otras versiones, ¿no? Estas son las versiones admitidas en el diccionario de la Real Academia. Pero en la práctica cotidiana pueden suceder otros procesos de paragoge, eh, como la adición del sonido nasal, nadie, o por ejemplo, la adición de la E final en palabras como mare, mar, mare, y en algunos casos ese añadido también tiene un efecto poético, literario, ¿no? O sea que por eso es como que ponemos en duda o ponemos un poco en discusión el término de corrupción del lenguaje. Y otro ejemplo que es muy común es la S paragógica, ese sonido sibilante que se está difundiendo cada vez más en los hablantes rioplatenses, en donde por analogía con las otras formas de la persona, de la segunda persona del singular, en el pretérito perfecto, perdón, en el pretérito perfecto, sí, añade esta forma, esta S final, aunque históricamente, etimológicamente, no corresponde, ¿no? Entonces tenemos eh, como por ejemplo tú haces o vos haces, tiene una S final en presente, se admite que hiciste debería llevar una S final. Tenemos formas como hiciste, dijiste, etcétera, etcétera, que terminan configurando un rasgo distintivo de una comunidad de habla. Bien. Otro fenómeno no tan frecuente, pero que sí sucede, es la epéntesis, que es la adición de sonidos en el interior de la palabra. Por ejemplo, el imperativo el imperativo paradigmático del español es ponte tú, pero nosotros con el uso del vos tenemos la forma ponete, ¿no? Este enfático. Este enfático que se materializa fonéticamente en el añadido de un sonido, ¿no? Y por lo tanto también en este caso, al ser una vocal, se añade una sílaba. También otros casos, estos casos que traigo son de distintas geografías del uso del español, ¿no? Sobre todo en el sur de España también se puede encontrar tovalla por toalla. eh, Tenemos realizaciones de aperetado como apretado o caráneo para cráneo. Y así situaciones que son esporádicas, pero que en algunos casos pueden incorporarse al sistema o a uno de los guías sistemas o registros del uso de una lengua. Bien, otro de los fenómenos es el que llamamos metátesis, que es el intercambio de posición de sonidos dentro de una palabra, y también en pequeñas estructuras frásticas que son interpretadas como una unidad semántica, ¿no? Ahí tenemos algunos ejemplos como de dentífrico, hacemos dentrífico, porque es más usual el sonido que fr en español, o en el caso de vereda, podemos escuchar algunas realizaciones como vedera. Hay un intercambio de las dos consonantes, pero también en expresiones como se me lo cae, podemos ver ese cambio como me se lo cae o en lugar de semejante, me semejante. ¿No? Son estos ejemplos que he ido recogiendo, que he ido observando, escuchando y que traigo acá para presentarlos. Entonces, estos son muy interesantes de revisar porque cuando uno va a zonas en donde tienen rasgos dialectales
eh, o diatópicos muy característicos, hay que tener la competencia lingüística y la competencia comunicativa para comunicarse, ¿no? Bien. Luego tenemos los procesos de asimilación que tienen que ver con el influjo de unos fonemas sobre otros y en el entorno en el que se producen esos contactos. Así, por ejemplo, hay una asimilación de carácter histórico, donde la palabra legaña ha dado lugar a la palabra lagaña, por asimilación, por semejanza con ese entorno de las vocales abiertas. Luego tenemos la palabra tangerina, que dio en algunos contextos como tanjarina, ese tipo de naranja. También vemos la asimilación a ese contexto, ¿no? A ese contexto de vocales abiertas. Eh, y fíjense cómo hasta afecta la grafía, ¿no? Bien, eh, como vemos ahí, son marcas que pueden dar cuenta de variantes regionales y también eh, en formas que son consideradas a veces erróneas, aunque bueno, suelen producirse, ¿no? Como en vestido, dar la expresión vestido, ¿no? Por asimilación de la vocal cerrada. Bien, la disimilación, a diferencia de la anterior, es la diferenciación de sonidos, ¿no? Entonces, eh, en algunos casos, esta disimilación está incorporada en el sistema, ¿no? Como sucede con algunos verbos, como por ejemplo el verbo dormir, que tiene tiene la raíz con la vocal O, pero también puede admitir la forma U en algunos contextos. Esto es también importante porque el hablante, el que está aprendiendo una lengua extranjera, tiene que saber dominar estos cambios que no afectan el cambio del sentido. Bueno, otros ejemplos, tenemos la palabra policía, que es como muy frecuente en Tucumán, por policía, y tenemos una disimilación, una diferenciación de ambas, de una de las I. En sepultura podemos encontrar sepultura, en escribir, escribir, en decirle. Eh, Tenemos acá un ejemplo esto traigo un ejemplo de un- de una obra literaria. Fíjense que es muy común en el español del siglo XVI, XVII, esta forma de decille, ¿no? Que muchas veces la gente la lee como decille, y no es no es la lateral palatal, sino es una forma de indicar que allí había una vibrante. Un poco este fenómeno de alternancia entre la lateral y la vibrante, que ya hemos anunciado en otro video, suele ser un rasgo, en este caso, un rasgo diacrónico que tiene que ver con un estado de la lengua en un momento histórico, pero también un rasgo diatópico, sobre todo en las regiones del Caribe y sus zonas de influencia. Bien. En muchos casos también podemos hablar de simplificación de grupos consonánticos debido a dos consonantes al choque, como decimos en términos más coloquiales, de dos consonantes contiguas, y generalmente cuando estas consonantes son de carácter oclusivo, en donde, bueno, una suele absorber de alguna manera a la otra, ¿no? Y aquí es muy común este ejemplo que siempre pongo de esas consonantes dobles que en contacto se simplifican, ¿no? Generalmente se resuelve por una pronunciación, una dicción más ligera, sin tanta oclusión de la estructura del órgano fonador. Bueno, eh, otro proceso que tiene que ver con los cambios fonéticos
Es el cambio por analogía. Si bien acá yo estoy presentando una especie de catalogación, de catálogo de estos rasgos, no siempre, no quiere decir que esto se ve en esta forma y de esta manera siempre, sino que muchas veces los procesos se entrecruzan o, se determinan unos a otros, ¿no? Entonces, muchas veces encontrar el ejemplo aislado resulta un poco difícil. No digo que esto sea un tema para enseñarle a los alumnos, pero creo que es un tema que el docente tiene que tener en cuenta a la hora eh, de pensar la enseñanza del español o de cualquier lengua como una lengua extranjera, ¿no? Por ejemplo, la analogía hace que muchas formas verbales eh, se resuelvan por la regla. Entonces, por ejemplo, el pretérito del verbo andar es anduve, por una situación histórica. Es un pretérito que le llamamos irregular porque la raíz se modifica, pero en algunos casos la gente puede llegar a decir andé, ¿no? Porque sigue el modelo regular, es decir, a la raíz agregarle eh, la desinencia de tiempo, modo, aspecto y persona. En este punto veo yo algunos de los problemas que suelen suceder cuando se enseña la lengua desde una perspectiva de gramática tradicional, con los listados de palabras, porque en ese caso hay que enseñar toda la forma regular y después todas las posibles excepciones. Entonces, hasta que uno aprende todo el código, todos los cuadros, todos los esquemas, muchas veces, bueno, se va como eh, perdiendo tiempo en términos de posibilidades de interacción comunicativa. Bueno, este otro ejemplo ya lo expliqué en relación con la segunda persona del singular, en donde todos los tiempos tienen la terminación S por una cuestión histórica, menos el pretérito perfecto, que también por un motivo histórico, que viene del latín, en donde esa forma de perfecto tiene que ver con el cambio completo de la estructura verbal, cosa que no ha pasado en español, porque hemos armado los tiempos de perfecto de otra manera. Sin embargo, esa segunda persona del singular latino que nos ha quedado en el pretérito perfecto simple, que es la terminación como estuviste, tuviste, saliste, dijiste, suele añadirse una S por analogía con las otras formas. Y también tenemos las otras formas por analogía que son muy frecuentes porque es muy frecuente el uso de los participios cuando, bueno, en las reglas de formación de palabras el participio se forma generalmente eh, con esa estructura, con esa desinencia ad oído, y que muchas veces el hablante inexperto usa esa forma esa estructura, esa regla para formar otros participios que en algunos casos tienen esa forma irregular admitida, dos formas admitidas y en otros no. Por ejemplo, tenemos el participio frito, que es una forma especial, y freído, admitida, ¿no? O impreso y la forma imprimida. Pero también podemos encontrar en realizaciones de hablantes roto y rompido, del verbo romper, ¿verdad? Entonces, eh, así y muchos otros ejemplos, ¿no? Que también es muy común en la adquisición de la lengua de los niños pequeños, ¿no? Estas generalizaciones o por analogía. Bien. Otro de los rasgos que pueden influir en la forma en que se articulan las palabras tienen que ver con esto que se llama etimología popular, en donde por una semejanza formal o por una semejanza auditiva con otros términos, esa semejanza afecta la fonética de la palabra, ¿no? Entonces, nosotros conocemos la mandarina, pero hay realizaciones también como mondarina, porque viene del verbo, como que viniera del verbo mondar, perdón, hay un error ahí en la diapositiva. Eh,
Bien. Bueno, entonces, como decimos, otro, uno, dos, tres. Bien, entonces tenemos también otros casos de cambio lingüístico provocado por el influjo de sentidos que parece asociar fonemas con expresiones conocidas. Y así, por ejemplo, tenemos de la palabra mandarina alguna realización como mondarina por el hecho de mondar, que es una fruta que se puede pelar, digamos, se puede mondar con la mano fácilmente. O la expresión vagabundo, que tiene que ver con una forma latina, ¿no? Fundus, que tiene que- que es una forma de un morfema para configurar adjetivos, por la expresión vagamundo, porque asocia con vagar, con deambular por el mundo. Y también la expresión, por ejemplo, que ya ha quedado gramaticalizada, incorporada, la de la palabra miniatura como algo pequeño, cuando en realidad la miniatura puede tener una miniatura en su origen, la miniatura medieval, la ilustración de los grandes libros medievales, no tiene que ver con una cuestión de tamaño, aunque muchas veces es una decoración en el borde de la hoja, pero el nombre proviene del uso de un mordiente, del minio, que es una sustancia que permite fijar el pigmento en la superficie de escritura. Entonces, fíjense cómo de nombrar un producto que compone ese procedimiento pasa a nombrar todo la realización y después en nuestro contexto actual para referirse a cosas pequeñas. Bien, también otro de los rasgos que pueden influir en los usos fonéticos tiene que ver con la ultracorrección, es decir, una palabra eh, se supone que está modificada, que tiene un error lingüístico y se corrige. Muchas veces por influjo de estas comunidades o de estos discursos hegemónicos donde el error está estigmatizado, ¿no? Entonces, por ejemplo, la palabra bacalao se percibe como incorrecta, como que le falta, como si fuera, por ejemplo, tirado, como que falta ese sonido dental entre las vocales y en algunas realizaciones podemos tener la expresión bacalao, por ejemplo. Bien, algunas consideraciones finales. Podemos tener en cuenta entonces que, como ya hemos dicho, muchas de estos fenómenos están vinculados con actitudes hegemónicas o normalizadoras del lenguaje, eh, en las cuales, bueno, se marca el error, ¿no? Y podemos verla desde nuestra perspectiva más profesional como posibilidades de realización en determinados contextos de uso. Eh, estos fenómenos no siempre son entonces un rasgo erróneo, sino que están relacionados con variedades dialectales, con variedades de grupos sociales, usos y costumbres de determinadas sociedades, como el uso de jergas. Por ejemplo, el lunfardo en Argentina es una jerga que se extendió y ya forma parte de un rasgo característico como el hablar al besre, por ejemplo. Entonces, ese cambio, esa metátesis de sílabas, eh, tiene que ver con un rasgo ya identitario de las posibilidades de realización
del español, rioplatense y de la Argentina, ¿no? Y creo que esto lo podemos ver también en términos de diversidad lingüística. Bueno, también suele usarse en los textos escritos. Estos usos extraños o aleatorios, entre comillas, pueden usarse en obras literarias como rasgos de la oralidad que provocan un efecto de verosimilitud, o que tienen que ver con la concepción de la poesía para ser recitada en voz alta, ¿no? Como por ejemplo el romancero, como sucedía con el romancero tradicional, el poema del Cid, etc. Y que nosotros tenemos, por ejemplo, reflejados en nosotros, digo, en el territorio argentino con la poesía gauchesca, ¿no? Que es todo un género que se articula en torno a estos rasgos lingüísticos. Eh, También podemos decir que estos usos tienen que ver con rasgos de intensificadores o rasgos poéticos para, de alguna manera, activar algún tipo de vínculo con el destinatario. Bien, lo que les decía, fíjense cómo este rasgo del lenguaje oral aparece en el género gauchesco, que como les he dicho es un género un género muy difundido, sobre todo entre fines del siglo XX perdón, entre fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX en el territorio rioplatense, con distintos rasgos, ¿no? A veces como para ensalzar al gaucho, a veces como para denostarlo, pero siempre aparecen estos rasgos característicos. Bueno, aquí les traigo estos fragmentos del poema, del primer cantar, del primer canto, y aquí vamos viendo algunos rasgos de esa oralidad o de ese uso literario de la oralidad, ¿no? Aquí me pongo a cantar al compás de la vihuela, que al hombre que lo desvela una pena extraordinaria, como la ave solitaria con el cantar se consuela. Fíjense, acá es muy distintivo la palabra vihuela, en donde evidentemente hay una epéntesis, una adición de sonido. Recuerden que no tenemos que pensar tanto en la H de vihuela, sino que no hay un sonido ahí y que eh, se añade para reforzar la pronunciación. Y luego tenemos la palabra extraordinaria, donde vemos la simplificación, ¿no? De un grupo consonántico. Recuerden que sería la escritura con X extraordinaria, y acá se ha simplificado por un solo sonido, ¿no? Eh, lo mismo en la supresión de la A de extraordinaria, ¿verdad? Bien, veamos en la segunda estrofa, perdón. Veamos entonces en la segunda estrofa. Pido a los santos del cielo que ayuden mi pensamiento. Les pido que en este momento que voy a cantar mi historia, me refresquen la memoria y aclaren mi entendimiento. Continuamos. Yo he visto muchos cantores con famas bien obtenidas y que después de adquiridas no las quieren sustentar. Parece que sin lugar se cansaron en partidas. Bueno, fíjense también la supresión de sonidos obtenidas, el contacto de las dos oclusivas, obtenidas, y después fíjense acá la disimilación, ¿no? Porque la palabra es adquiridas y se disimila, se diferencia por una lateral. Y veamos la siguiente estrofa. Mazán de otro criollo pasa, Martín Fierro ha de pasar. Nada lo hace recular, ni las fantasmas lo espantan. Y desde que todos cantan, yo también quiero cantar. Fíjense esa expresión desde, a partir de que todos cantan, nos tenemos esa expresión dende, ¿no? Que también tiene un carácter que marca eh, cierta relación lógica en términos de Charodot. Es como una expresión que en este contexto se ha gramaticalizado. Bien, los problemas que suele haber entre la, la expresión oral y la grafía, es decir, entre
la oralidad y la escritura, se pueden también pensar en términos de ortografía, ¿no? De tal manera que, miren, acá les traigo como ejemplo cómo Sarmiento propuso de alguna manera un alfabeto en el que, un alfabeto fonético, en el cual cada sonido representase una letra, o mejor dicho, cada letra representase un sonido de acuerdo a las formas de pronunciación del español de América. Fíjense que están suprimidos todos los fonemas que no tienen que ver con las realizaciones americanas. De alguna manera el problema que representó esto es que tampoco el hablar de América es tan homogéneo como se pensaba, ¿no? Piensen que esto es, fíjense, eh, esto es una formulación hacia mediados del siglo XIX, donde todavía se pensaba como una unidad lingüística, América. Sin embargo, sabemos que no es tan así, ¿no? Bueno, veamos acá un ejemplo de texto escrito con esta ortografía académica, ¿no? Fíjense, antes de empezar, ya está ahí, en la palabra empezar está el ceseo, ¿verdad? Ese rasgo de, de simplificación de los sonidos sibilantes, de los sonidos en estos contextos, que es muy característico del hablar en Hispanoamérica. Dar cuenta de los trabajos del gobierno en este ramo, fíjense la R doble, sea lícito llamar la consideración de las cámaras hacia el vuelo y rápido que últimamente ha tomado en Chile la afición a las ciencias y a la literatura. Fíjense que ahí en algunos contextos queda como más admitible o aceptable, pero en la palabra ciencia es como que de alguna manera nosotros como escritores letrados nos afecta, ¿no? De alguna forma más fuerte. Bien, con esto entonces damos fin a esta clase que pretende ser complemento de aquella de la clase anterior y por tanto permitir la reflexión en términos de procesos sociales y lingüísticos, en donde el cambio fonético es uno de ellos.